Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro. Ya estamos grabando. Y en vivo yo me voy a comer un huevo. Porque tengo hambre. Lo tiraba. Así que voy a empezar a leer Graciano. Está complicado para leer comiendo una yemita. Sí, como que Ay, José Miguel. es un surrealista. José Miguel quería hablar, no sé. Dale. No podía ser mejor. Están los auriculares míos por ahí, vení. Viste, hay muchas sorpresas en el taller de lectura. Y bueno, acá... José Miguel, no sé si querías decir algo o sin querer levantaste la mano. Perdón. No, dije por mensaje que esto sí que es surrealista. Sí, totalmente. Bueno. ¿A qué página habíamos quedado? Habíamos cerrado un apartado. Habíamos dejado un apartado, sí. A ver. Creo que teníamos que empezar la consecuencia de la relación histórica, pero no estoy segura. Tengo marquitas hasta por ahí. Página Sí. La página. Yo lo tengo en el 87, pero me parece que el de ustedes es más. Lo siento. Es un poquito más. Bueno, ahí me fijo. Yo tengo la 102. 102. No, es más. Estábamos en la 100 y pico, me parece. Sí, ahí estoy mirando. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Estoy buscando, ¿no? Bueno, Voy a poner para compartir. Hola Verónica, bienvenida. Estás muteada. Hola. Hola, Un poquito antes del capítulo 3. Pero perdón a los que se suman hoy por la... Acá está, 138 nuestro texto, Tincho. 138. Sí, la consecuencia de la relación histórica. Ahí estamos. Si no comparto yo. Lo tenés ya. Acá ya está, ¿eh? Sí. Bueno, ahí está. Comenzamos entonces este encuentro, la consecuencia de la relación histórica. Si tuviera que expresar con una sola frase ese plus que hay que poner a cuenta de todos los individuos posteriores al compararlos con Adán, diría que consiste en que la sensibilidad pueda significar pecaminosidad. Este hecho encierra simultáneamente tres cosas. En primer lugar, el oscuro saber de que ese sea el significado de la sensibilidad. En segundo lugar, un oscuro saber de lo que el pecado pueda significar por otra parte. Y finalmente, una apropiación históricamente descabellada de los datos históricos encerrados en el de te fabula narratur, con lo que quedan soslayados tanto el aspecto principal del asunto como la originalidad del individuo, al mismo tiempo que éste queda sin más confundido con la especie y la correspondiente historia. Nosotros no decimos que la sensibilidad sea pecaminosidad, sino que es el pecado lo que la convierte en tal cosa. Ahora bien, pensando en los individuos posteriores a Adán, no cabe duda de que cada uno de ellos se encuentra en un contorno histórico dentro del cual es notorio que la sensibilidad pueda significar pecaminosidad. Es claro que no lo significa para el individuo mismo, pero con todo está por medio ese saber que acrecienta la angustia. En este caso, el espíritu no solo tiene que hacer frente a la oposición de la sensibilidad, sino también a la de la pecaminosidad. También es una cosa clara que el individuo inocente no llega a
una a comprender ese saber, pues esto solo sucede cuando se lo comprende cualitativamente. No obstante, dicho saber representa, por su parte, una nueva posibilidad, de suerte que la libertad, que en su respectiva posibilidad se relaciona con lo sensible, llega a experimentar una angustia todavía mayor. Es evidente que este plus común puede significar un más o menos para el individuo particular. Así, para llamar la atención prontamente sobre una diferencia colosal, desde que el cristianismo ha venido al mundo y con él se nos ha ofrecido para siempre la redención, ha quedado también como difundida una luz de mayores contrastes desconocidos en el paganismo por todo el ámbito de la sensibilidad. Esa luz, en definitiva, viene a robustecer la afirmación de que la sensibilidad es pecaminosidad. Dentro de esa diferencia cristiana, aquel plus puede tener otra vez el significado de un más o menos. Esto dependerá de la relación de cada individuo inocente con su contorno histórico. En este aspecto, las causas más diversas son capaces de provocar el mismo fenómeno. La posibilidad de la libertad se anuncia en la angustia. Ahora, una simple advertencia puede hacer que el individuo se desvanezca en la angustia. No hay que olvidarse que yo siempre hablo en términos de pura psicología y que jamás prescindo del salto cualitativo. Y eso, por más que la advertencia estuviera calculada para producir precisamente el efecto contrario. Porque el espectáculo de lo pecaminoso muy bien puede salvar a un individuo y hundir a otro. Como un chiste también puede provocar el mismo efecto que la seriedad y viceversa. O el hablar y el callar puede producir el efecto contrario al que se esperaba. En este sentido no hay límite, lo que patentiza una vez más esa actitud definitiva de que se trata de un más o menos cuantitativos y que lo cuantitativo es cabalmente un límite infinito. Nos atrasaría mucho, desde luego, el meternos ahora a comprobar lo dicho recurriendo a diversas observaciones de tipo experimental. Sin embargo, la vida es tan rica para el que sabe contemplarla con los ojos bien abiertos. En este caso, no es nada necesario emprender largos viajes, por ejemplo, a París o a Londres. Y, si no se tienen aquellos ojos, de nada sirve viajar mucho. La angustia, por lo demás, vuelve a tener aquí la misma ambigüedad de siempre. En este punto puede producirse el máximo que corresponda a aquel de que hablábamos antes, a saber, que el individuo en la angustia ante el pecado llegue efectivamente a pecar. En este último caso, el máximo consiste en que el individuo se hace culpable, no precisamente al estar angustiado por llegar a serlo, sino en cuanto es tenido por culpable. Fuera de esto, el supremo plus en esta dirección consiste en que el individuo, ya desde los primeros brotes de su uso de razón, se encuentra instalado e influido de tal manera que la sensibilidad forme para él un todo compacto con la pecaminosidad. Este supremo plus revestirá para él la forma del choque más penoso cuando no encuentre en todo el ambiente cuando no encuentre en todo el ambiente ni siquiera un solo punto de apoyo. Y, por último, este plus alcanzará el ápice sumo con su presencia en el individuo cuando éste, embrollándolo todo, se confunda a sí mismo con su propio saber histórico acerca de la pecaminosidad y en medio de los sudores lívidos de la angustia, olvidando la reclamación de la libertad, si tú no obras así, termine bonitamente por subsumirse en cuanto tal individuo en semejante categoría. Lo que hemos indicado aquí tan brevemente, que solo una experiencia lo bastante rica sea capaz de comprender que se ha dicho mucho, y esto con precisión y claridad, ya ha sido objeto muchas veces de no pocas consideraciones. Estas consideraciones suelen llevar casi siempre por título sobre el poder del ejemplo. Es innegable que se han dicho, aunque no precisamente en estos últimos tiempos superfilosóficos, cosas muy buenas sobre el particular, pero con frecuencia se echan también de menos las categorías psicológicas intermedias que sirvan de enlace para explicarnos cómo el ejemplo puede llega a producir su efecto.
Por otra parte, no suele ser nada infrecuente que en estas esferas se trate del asunto con no poca negligencia y sin notar que un mínimo error en el más pequeño detalle puede embrollar toda la contabilidad de la vida. La atención psicológica se fija exclusivamente en el fenómeno aislado y al mismo tiempo no tiene del todo dispuestas sus categorías eternas, como tampoco cuida lo suficiente de salvar a la humanidad entera en el momento en que está dedicada a salvar a cada individuo particular, y esto cueste lo que cueste dentro de la especie. El ejemplo, según se dice, no ha dejado de tener influencia incluso en los niños. De esta manera, se empieza por suponer que el niño en realidad era un angelito, pero que el ambiente corrompido lo ha precipitado en la corrupción. Se sigue hablando sin acabar nunca de lo enormemente corrompido que está el ambiente. Y así, sin que haya otra cosa por medio, ya tenemos al niño corrompido. Sin embargo, ¿quién podrá poner en duda que el concepto queda anulado si se llega a tal corrupción por un simple proceso cuantitativo? Lo que pasa es que la gente no suele atender a estas cosas. Eso sí, lo que no deja de suponerse es que el niño está tan degenerado de raíz que no saca en absoluto ningún provecho de los buenos ejemplos. Claro que, esto supuesto, se tiene muy buena cuenta de que el niño no alcance tal degeneración que a la postre se crea con el perfecto derecho no solo de mofarse de sus progenitores, sino también de todos los discursos y pensamientos verdaderamente humanos. Algo así como la rana paradoxa no puede por menos de reírse y desafiar la clasificación que los naturalistas hacen de las ranas. Hay muchos hombres que saben considerar una determinada parcela, pero no son capaces al mismo tiempo de tener la totalidad inmente. Semejantes consideraciones, por muy meritorias que sean en otros aspectos, no hacen más que fomentar la confusión. Sin salirnos del último tema, tampoco es raro que se empiece por suponer que el niño era como la mayoría de los niños, es decir, ni bueno ni malo, pero se encontró con buenas compañías y resultó bueno, o se juntó con malas compañías y resultó malo. ¿Qué se ha hecho de las categorías intermedias? ¿Dónde están las categorías de enlace? ¿Por qué es imprescindible echar mano de una categoría intermedia que tenga la ambigüedad suficiente para poder abrigar la idea? Sin esto, desde luego, la salvación del niño es una ilusión. La idea de que el niño, en cualesquiera circunstancias, siempre es capaz de hacerse tanto culpable como inocente. Si no se tiene a mano y con la debida claridad estas categorías de enlace, entonces se pueden dar por perdidos, y con ello al mismo niño, los conceptos de pecado original, pecado, especie humana e individuo. Muy bueno. Muy bueno. Bien, acá no sé cómo lo leen ustedes o qué les resulta interesante, pero me parece que hay una cuestión, una categoría clave, que es la categoría de la ambigüedad. Es decir, esta idea de que se puede ser a cada instante tanto culpable como inocente. Que ahí hay una determinación de lo individual, digamos. En tanto especie, la angustia, lo que nos genera es la angustia frente a la posibilidad, decíamos, lo venimos repitiendo esto, ¿no? La posibilidad de ¿qué? La posibilidad de ser tanto culpable como inocente. La diferencia, el salto cualitativo que él lo menciona y lo menciona y lo menciona, es cuando efectivamente se hace, para el caso del pecado, culpable, ¿no? Pero me parece muy interesante esto último del niño, es decir, qué es lo que hace que un niño, por el ambiente en el que vive, se vuelva malo, entre comillas, o bueno, entre comillas. Bueno, no sé qué les resulta a ustedes. Esto. Yo creo que está cuestionando esa idea tanto de Rousseau, de que el niño es bueno pero la sociedad lo corrompe, como esta idea de que en el pecado original todo el mundo nace pecador, sin que hubiera un salto cualitativo en el individuo. Dale, Cise. ¿Cuáles serían las categorías de enlace? A mí me da la impresión que estas, la de angustia, la de pecado original, la de culpable, la de inocente, estas, ¿no?
Eso entiendo. La de sensibilidad, la de pecaminosidad. Sí, la de sensibilidad sobre todo. Porque si no, lo que se plantea es esta paradoja, digamos, es una paradoja. La paradoja de que el individuo es culpable solamente por existir. O sea, solamente por venir a la vida, digamos que entendido dogmáticamente, digamos, la cuestión del pecado original sin ninguna mediación, bueno, el individuo es culpable. ¿Por qué? Porque existe. Bueno, pero la pregunta acá es cómo llega a ser culpable. ¿Y culpable de qué? ¿No? ¿Culpable en relación a qué? Sí, y yo me quedo un poco con lo que vos dijiste antes, Graciano, respecto de Rousseau, ¿no? Porque acá me parece que Kierkegaard siempre está apuntando al examen interior y tratando de deslindar la cuestión de lo exterior, o que lo exterior en definitiva no condiciona totalmente, sino que hay una que ahí se conecta, digamos, con lo que sería lo espiritual o lo íntimo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Tampoco lo esencial, diría, no sé, pero que tiene que ver, bueno, que aún así hay una capacidad de decisión que se pone en juego y que está relacionada con eso interior, digamos, ¿no? Me parece. Totalmente. Hay un ámbito último que es el de la decisión del cada uno, ¿no? Hay un ámbito último que es el de la decisión. Y yo creo que en este sentido es bien psicológico lo que plantea Vigilius acá. Digamos, es bien desde el punto de vista de lo psicológico. Sí, está bien, nuestro ambiente, todo nos condiciona muchísimo y demás. Pero hay un momento, hay un instante que es el instante decisivo en última instancia, que es el instante de la decisión. Por eso lo que angustia no es la culpa, sino la posibilidad de llegar a ser culpable, ¿no? O sea, después la angustia también la culpa también puede angustiar, pero la posibilidad de ser culpable ya es angustiante. Por ejemplo, en relación a la sensibilidad. La posibilidad de que la sensibilidad sea pecaminosidad genera angustia, como decíamos el otro día con el tema del pudor, ¿no? Hay algo ahí angustiante en el pudor que sin llegar a ser ni dentro del ámbito de la inocencia, si se quiere, hay algo ahí angustiante en el pudor, ¿no? Que es lo más angustiante y doloroso de todo, el no comprender por qué genera angustia. Eso que experimento como sensibilidad, ¿no? Como sensualidad. Me parece rico, interesante, como Sí, psicológicamente muy fino. espeso. Sí, sí, me hace pensar como yo voy a la clínica todo el tiempo y a mi vida personal, ineludiblemente. La sensación de sentir culpable por el hecho de experimentar algo interno, ya sea en mis consultantes o en mí mismo, como experimentar algo y ya la posibilidad de que eso ya traiga culpa. La experiencia que estoy teniendo en este momento, tristeza, enojo, rencor, que eso mismo se le añada la sensación de culpa por estar experimentándolo y que la persona viva como una especie de un valor agregado a esa experiencia, como ese fenómeno como más primario, que se le agregue la experiencia de la culpa sobre ese fenómeno. Yo lo relaciono ahí, capaz nada que ver, pero me hace pensar mucho en eso. No, me parece re. Y es como que el Yo estoy, sufrimiento se vuelve como más denso, ¿no? sí, Pensar, por ejemplo, en la envidia, ¿no? Vos decías el rencor, cuando me sale un deseo de mal hacia el otro, Mm. que brota,
Entonces lo tengo que reprimir, lo tengo que tapar, porque ¿cómo voy a...? O sea, sobre que ya lo tengo, al sentimiento de envidia, de malos deseos, la represión por sobre eso y la culpa por sobre eso, ¿no? Como, perdón, creo que ahí alguien había... José Miguel. Sí, no, era para decirles que estoy de acuerdo con ustedes en estas últimas ideas que están sacando al aire, ¿no? Es como si la sensibilidad, la emocionalidad, el sentir emociones hayan sido puestas siempre en busca y captura. No se puede ser excesivamente sensible, no se puede ser excesivamente emocional, porque eso lleva una carga de pecaminosidad, ¿no? Es decir, que a mayores del sufrimiento que provoca una gran sensibilidad, está el de la culpa por ser excesivamente sensible. Puede que por ahí vaya este texto, ¿no? Como decíais. De acuerdo. Y además de eso, en fin, que la angustia es permanente, porque la posibilidad de elegir es también permanente. Cada 5 Claro. minutos estamos eligiendo. Por tanto, la angustia es un continuum. ¿O me equivoco? Muy buena idea. Bueno, ahí está interesantísimo, José Miguel, porque dentro de las próximas lecturas, en el texto, Kierkegaard nos va a hablar de aprender a angustiarse. Porque frente a este continuum que vos planteás de la angustia, bueno, ¿qué hacemos frente a eso, no? ¿Qué hacemos frente a eso? Sí sé. También lo relaciono con que la angustia es mayor porque la sensibilidad es algo involuntario, no es algo que lo manejemos con la razón. No podemos razonar, muchas veces son sentimientos. Sí. También la sensibilidad se entrena, ¿no? Uno aprende también a sentir. Digamos, si bien hay algo que trasciende lo racional en la sensibilidad, también nos entrenamos para sentir tal o cual cosa. Aprendemos a mirar, aprendemos a escuchar. Sí, es verdad, se puede educar. Eso es muy de la doctrina cristiana, ¿no? Como que se puede domesticar la bestia que tenemos adentro. No, yo no diría domesticarla en un sentido así, domesticarla, sí educarla, sí Educarla. generar una educación de la sensibilidad. Uno aprende a mirar, o sea, aprende a Sí. escuchar, aprende a sentir. Me hiciste acordar un libro en el que una mujer va a confesarse y el padre le dice que los sentimientos se pueden domesticar, que hay que encerrarlos en una jaula y al principio gruñen, pero después dan tantas vueltas dentro de la jaula que terminan mansos, cansados y viejos. Bueno, pero yo lo pienso en otro sentido, lo pienso en un sentido todavía más sensible, no de domesticación. Hay un texto, hay un libro de David Abram que se llama Devenir Animal, donde es muy interesante cómo el tipo plantea, vieron que venimos hablando, el otro día decíamos de Pico de la Mirandola, de la cuestión de lo divino y lo animal, que somos las dos cosas, ¿no? Estamos ahí entre las dos cosas. Y David Abram dice que está muy bien que seamos animales y que no hay que pelearse con la idea de ser un animal y que hay que aprender a oler, por ejemplo, y habitar nuestro olfato, ¿no? También el registro que tenemos de nuestras sensaciones corporales, por ejemplo. O sea, fíjense que somos un animal que aguanta mucho tiempo sin ir al baño a hacer pis. O sea, es una cosa... Ahí sí hay una domesticación. Digo, tengo ganas de ir a hacer pis y aguanto y ya no tengo ni registro de que tengo ganas de hacer pis. Cuando voy al baño, mirá que, ¿no? Pienso en esa pavada, pero con tantas cosas así, ¿no?
Sí, sí, está perfecta la relación, porque me hizo acordar a Nietzsche cuando habla del saber del cuerpo. Él habla también de un saber oscuro y un saber claro. No sé si es Nietzsche, pero hace esa diferencia. Y el saber oscuro es la sensibilidad. Por eso Bueno, al principio del texto, sí. cuando yo pensaba en educar la sensibilidad, pienso en ese aforismo de Nietzsche que dice que hay 3 cosas, a lo sumo 4, que hay que enseñarle a un hombre: aprender a leer, aprender a mirar y aprender a escuchar. Y después dice una cuarta que nunca me acuerdo. Pero dice, y quizás una cuarta, y nunca me acuerdo esa cuarta. O sea, hay que enseñarle a mirar, a escuchar, a leer, que no es leer el texto solamente, sino también a leer el mundo. Y después estuve esta semana metiéndome un poquito, porque es un ámbito bastante serio y profundo, en un filósofo japonés, ¿cómo es? No, Nishida, no me acuerdo el nombre, pero Nishida es el apellido, que habla de la experiencia pura, planteando también desde un empirismo radical la idea de esa experiencia pura, ¿no? Como hay una forma de estar en la sensibilidad, en el propio cuerpo, con intención, con intensidad, que trasciende lo conceptual, que implica un registro total de lo que nos pasa, ¿no? O lo más profundo posible de lo que nos pasa. Está interesante eso de Es muy interesante lo porque preconceptual, me interesa. Pero pásame. es muy interesante porque plantea, sí, ¿sabes qué plantea? Tincho plantea la idea de aprender a hacer nada, bien oriental, ¿no? Pero Kierkegaard también lo plantea en Los lirios de campo y las aves del cielo. Él dice que la gloria del ser humano es llegar a hacer nada en adoración, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. O sea, es un suspender el juicio a un punto donde te convertís en nada. Pero es un movimiento del espíritu ¿no? Es un movimiento bien del espíritu. Bueno, ¿alguien más? No, un comentario acerca de esto del animal. Quizá ahí me cuesta cuando se intenta como hablar del ser humano desde como si fueran el animal y por otro lado toda la construcción social, digamos, que hay en cada uno de nosotros. Y me parece que justamente somos como un animal raro porque para mí no hay como una parte animal tan pura, sino como es un animal medio apalabrado, no es, digo como crítica a quienes están en el otro polo, digamos, de quienes llevan todo casi al lenguaje, como si fuéramos todo lenguaje casi, sin soporte, sin cuerpo. Estoy bastante en contra de eso, pero también en contra del otro polo que dice que somos como casi como estos Stanislao Baraj, Marian Rojas Estapé, toda esta gente que está como muy en boga, que habla casi del ser humano como si fuera un animal con dopamina, serotonina y adrenalina. Me parece que Totalmente de acuerdo. en otro... hay discursos que todavía no nos permitimos, me parece que están en ese camino intermedio, que no es que el ser humano es todo lenguaje, todo palabra, y tampoco es células entre sí con neurotransmisores. Hay una complejidad que todavía no estamos explorando. Pero como nos quedan cómodos algunos extremos, vamos para esos lados. Completamente. Yo soy un ferviente militante anti toda esta movida en las neurociencias, todo eso me parece terriblemente nocivo porque no somos un cerebro con patas. Claro. Al contrario, si lo pensamos animalmente, somos un animal de 2 patas. No sé si hay alguno más
aparte de nosotros. Claro. Los gorilas en menor medida porque no están totalmente erguidos, y si hay cerebro desarrollado, es porque nos erguimos. Entonces es al revés, es cuando liberamos las manos que se dio ese proceso de desarrollo. Es al revés, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo de re interesante, ya nos fuimos para otro lado, ¿no? Pero que ahí se produce todo. Pero hay un mundo de la interioridad que también trasciende la cuestión cerebral, porque querer resumir todo, ¿no? Y acá hay corrientes también interesantísimas que plantean dentro de la psicología también, ¿no? Esta idea de una mente que une las mentes, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Es media flashera, pero es interesante. Bueno, ¿querés seguir leyendo, amigo? Dale nomás. Le meto. Yo lo busco eso porque me quedó ahí picado. Y después mandame lo de Nishita, no sé, lo del japonés. Ahí lo busco. Bueno, por lo tanto, la sensibilidad no es pecaminosidad, pero siempre que se pone el pecado, tanto al principio como en lo sucesivo, este nunca deja de convertir la sensibilidad en pecaminosidad. Es claro que hoy la pecaminosidad significa además otra cosa. Nosotros, sin embargo, no tenemos aquí nada que hacer con los demás significados que el pecado puede encerrar, ya que lo único que nos interesa ahora es profundizar mediante el análisis psicológico en ese estado que precede al pecado y que psicológicamente predispone más o menos al pecado. La diferencia entre el bien y el mal surgió en el mismo momento de comer el fruto del árbol prohibido. Y junto con esa diferencia apareció también la diversidad sexual en cuanto a impulso. Ninguna ciencia puede explicar cómo sucedió tal cosa. Por cierto es la psicología precisamente la que más se acerca en este punto y la que explica la última aproximación, a saber, la aparición de la libertad ante sí misma en medio de la angustia de la posibilidad, o en medio de la nada de la posibilidad, o en medio de la nada de la angustia. Si el objeto de la angustia fuese un algo, entonces no tendríamos ningún salto, sino una mera transición cuantitativa. El individuo posterior tiene en su haber un determinado plus con respecto a Adán y, a su vez, cuenta dentro de ese plus con un más o menos con respecto a los otros individuos. Pero en todo caso, sigue teniendo valor de verdad esencial el principio de que el objeto de la angustia es una nada. Insistiendo, si su objeto fuese un determinado algo, un algo que esencialmente considerado, es decir, en la dirección de la libertad, significase algo, entonces no tendríamos un salto, sino una mera transición cuantitativa que confundiría todos nuestros conceptos. Incluso cuando afirmo que para un individuo está puesta antes del salto la sensibilidad como pecaminosidad, hay que tener muy en cuenta que tal posición no es todavía esencial, ya que dicho individuo no lo supone y entiende esencialmente así. E incluso cuando yo digo que en el individuo procreado hay puesto un plus de sensibilidad, no hay que olvidar nunca que en relación al salto se trata de un plus sin importancia. Por nuestra parte, desde luego, no hay ninguna dificultad en que se prefiera alguna otra categoría psicológica intermedia,
si es que la ciencia dispone de una tal categoría dotada de las mismas ventajas que la angustia encierra, tanto desde el punto de vista dogmático como ético y psicológico. Tampoco hay que tener los ojos de lince para comprender que lo aquí expuesto viene a concordar admirablemente con la habitual explicación que se da del pecado, diciendo que es lo egoísta. Pero el que se mete de lleno en esta última definición no encuentra por ninguna parte la oportunidad de explicar la anterior dificultad psicológica, a la par que nos define el pecado de una manera demasiado neumática, no advirtiendo suficientemente que al cometer el pecado, éste trae consigo tanto una consecuencia sensible como una consecuencia espiritual. A este propósito es inconcebible que, después de haberse declarado tantas veces en la ciencia más reciente que el pecado es egoísmo, nadie haya reparado en que cabalmente por eso mismo no existe la posibilidad de que su explicación encuentre sitio en ninguna ciencia. Es una cosa obvia, ya que el egoísmo es precisamente el dominio de lo particular, y en consecuencia solamente el individuo, en cuanto tal, puede saber lo que ello significa. En cambio, visto el egoísmo bajo categorías universales, este puede significar un sinnúmero de cosas, de tal suerte que todas ellas no significan absolutamente nada. Esto quiere decir que la definición del pecado como egoísmo puede ser muy exacta, especialmente si desde el punto de vista de la ciencia no dejamos de sostener al mismo tiempo que esa definición es tan sin contenido que no significa absolutamente nada. Por último, en esta definición de lo egoísta no se tiene en cuenta para nada la distinción entre pecado y pecado original, ni tampoco se tiene la preocupación de en qué sentido el uno explica al otro, el pecado al pecado original y el pecado original al pecado. Todo se reduce a tautologías tan pronto como se intente hablar científicamente acerca de este egoísmo. O a lo más, se darán muestras de mucha ingeniosidad embrollándolo todo. ¿Quién olvida que la filosofía natural ha encontrado este egoísmo expandido por toda la creación? Que incluso lo encontró en el movimiento de las estrellas, aunque nunca dejen de estar sujetas a la obediencia bajo la ley del universo, o que lo centrífugo de la naturaleza venía a ser lo egoísta reinando en ella. Cuando se ha llevado un concepto tan lejos, lo mejor sería que uno se marchara con aquel a un paraje no menos lejano y procurase dormir allí tamaña borrachera, sin que se le ocurra volver hasta que haya recobrado la sobriedad. En este sentido, nuestro tiempo se ha mostrado incansable en eso de hacer que cada cosa lo signifique todo. ¿Cuántas veces no hemos visto ya a uno que otro mistagogo ingenioso dedicándose con un celo y diligencia enormes a prostituir toda una mitología con el solo fin de transformar, gracias a su mirada de águila, cada uno de los mitos en un capricho de su chirimía? ¿Acaso no hemos visto también muchas veces cómo toda una terminología cristiana quedó plenamente corrompida al caer en las manos de algunos especulativos llenos de pretensiones? Si no se empieza por poner en claro qué significa ego, de poco o nada sirve el afirmar que el pecado es lo egoísta. Ego significa precisamente la contradicción de que lo universal se ha puesto como lo individual. Por eso, solamente se podrá hablar de egoísmo cuando se haya alcanzado el concepto de lo individual. Ahora bien,
aunque para estas fechas hayan vivido ya millones y millones de semejantes egos, ninguna ciencia será con todo capaz de enunciar lo que ellos representan, a no ser que caiga de nuevo en sus típicas afirmaciones completamente generales. Leo esta... clarísimo. Bueno, le leo la nota del autor. Bien vale la pena reflexionar sobre esto, pues cabalmente en este punto ha de hacerse patente hasta dónde alcanza el principio moderno de que el pensamiento y el ser son una misma cosa. Y esto con tal de que, por un lado, no se eche a perder ese principio con malentendidos extemporáneos y en parte estúpidos, y, por otro lado, tampoco se desee tener en él un principio supremo que nos dé carta blanca para pensar desatinadamente. Hecha esta advertencia, digamos que lo universal solamente es cuanto se piensa y se puede pensar, no meramente de una manera experimental, sino pensada, sin que en este sentido haya límite. Pues, ¿acaso hay algo que no se pueda pensar? Y además es tal y como se permite ser pensado. El secreto de lo individual está precisamente en su comportamiento negativo con respecto a lo universal, en su repulsión. Muy interesante esa frase. Por lo tanto, tan pronto como se piense que no existe tal repulsa, queda eliminado lo individual. Y tan pronto como se la piense, quedará ella misma transformada. De suerte que no se piensa en ella, sino solamente se la imagina. O se piensa en ella y entonces uno no hace más que imaginarse que la ha incorporado al pensamiento. Bueno. Esto es lo maravilloso de la vida. Que cualquier hombre, con tal de que se preste atención, sabe lo que las ciencias ignoran, puesto que sabe quién es él mismo. Y esto es también lo más profundo de aquella famosa sentencia helénica, y acá la leemos, dice la sentencia latina unum noris omnes, si conoces a uno, los conoces a todos, expresa lo mismo de una manera descuidada, y expresa con exactitud realmente lo mismo si por el unum se entiende el conocedor mismo, a la par que no anda espiando en torno al omnes, sino que se aferra seriamente a lo único que son realmente todos. Los hombres por lo general no suelen creer que esto sea así, e incluso opinan que se trata de un excesivo orgullo. La razón está más bien en que ellos mismos son demasiado cobardes y perezosos como para atreverse a conquistar personalmente la comprensión del orgullo auténtico. Dice esto también, aquella famosa sentencia helénica, que en realidad era conócete a ti mismo, ¿no? Que desde ya hace demasiado tiempo viene entendiéndose a la alemana, es decir, a propósito de la conciencia pura del yo, que es lo que constituye la vacuidad del idealismo. Esta es, pues, la razón pintiparada para tratar de entender helénicamente esa sentencia y sobre todo llegarla a entender tal como la habrían entendido los griegos si hubieran conocido los supuestos cristianos. En todo caso, el auténtico yo solo es puesto mediante el salto cuantitativo. En el estado anterior no se puede hablar de semejante cosa. Por eso, al pretender explicar el pecado por el egoísmo, uno no hace más que complicarse en oscuridades cada vez mayores, dado que contrariamente el egoísmo solo surge con el pecado y en el pecado. Los que afirman que el egoísmo fue la ocasión del pecado de Adán nos ofrecen una explicación que no es más que un juego al escondite, algo así como si el intérprete hallase lo que él mismo había escondido con anterioridad en un rincón cualquiera. Si se dice que el egoísmo fue la causa del pecado de Adán, se traspasa con ello el estado intermedio
y la explicación correspondiente gana a su vez una sospechosa facilidad. A esto hay que añadir que por ese camino no se llega a saber nada acerca del significado de la sexualidad. Aquí vuelvo a estar otra vez en mi antigua trinchera. Lo sexual, desde luego, no es la pecaminosidad, pero si Adán, permitiéndome solo por unos instantes emplear un lenguaje acomodaticio y mediocre, no hubiese pecado, entonces lo sexual nunca habría existido en cuanto impulso. No se puede pensar que un espíritu perfecto esté determinado sexualmente. Esto concuerda con la doctrina de la Iglesia sobre la forma de vida después de la resurrección de la carne. Concuerda con las representaciones que la Iglesia se hace acerca de los ángeles. Y finalmente concuerda con las categorías dogmáticas en torno a la persona de Cristo. De esta manera, mientras que Cristo, y solo esto con esto solo intentamos hacer una leve indicación, es tentado en toda clase de pruebas por las que tenemos que pasar los hombres, con todo no se menciona jamás ni siquiera una sola tentación en este sentido, cosa que se explica precisamente por el haber resistido todas las tentaciones. La sensibilidad no es pecaminosidad. La sensibilidad en el estado de inocencia no es tampoco pecaminosidad, y sin embargo, en ese estado hay sensibilidad, puesto que Adán sin duda tuvo necesidad de la comida y de la bebida, etc. En la inocencia está ya puesta la diferencial sexual, pero no en cuanto tal. Solo en el momento de cometer el pecado queda también puesta la diferencia sexual en cuanto a impulso. ¿Qué opinan? Dejamos ahí, ¿no? Queda una página para cerrar el capítulo. Listo. Aquí, como en todas partes, debo prohibirme el sacar cualquier consecuencia sin sentido, como por ejemplo la de que la verdadera tarea en este punto consistiría en hacer abstracción de todo eso, es decir, en eliminar todo lo sexual en el sentido externo. La verdad es que de nada sirven todas las abstracciones una vez que lo sexual ha sido puesto como punto culminante de la síntesis. La tarea consiste, naturalmente, en incorporarlo a la esfera del espíritu. Afirmemos, entre paréntesis, que aquí radican todos los problemas morales que plantea lo erótico. La realización de esa tarea representa la victoria del amor en el hombre. Y con esta victoria el espíritu llega a triunfar de tal suerte que se ha olvidado lo sexual y solo se recuerda como olvidado. Cuando esto acontece, la sensibilidad ha quedado transfigurada en el espíritu y con ello disipada la angustia. Si ahora comparamos esta concepción, llamémosla cristiana, o como se quiera, con la concepción griega, se ha ganado con ella, creo yo, mucho más que lo que se ha perdido. Porque ciertamente se ha perdido una parte de la melancólica jovialidad erótica, pero en contrapartida se ha alcanzado una categoría espiritual que el helenismo no conoció. En realidad, los únicos que pierden son todos esos que todavía siguen viviendo como si hiciera ya 6.000 años que el pecado vino al mundo y no fuese más que una mera curiosidad que no les afectaba para nada. Que estos pierden es indudable, puesto que, de una parte, no llegan a conquistar la jovialidad griega, que justamente no se puede conquistar, sino solo perder, y de otra parte, tampoco consiguen la categoría eterna del espíritu. Yo lo voy a tener que repasar porque dice tantas cosas, tantas cosas. No sé qué resonó acá en los asistentes presentes. A ver, a mí me hicieron muchas cosas, me hicieron sentido y otras que me abren interrogantes, ¿no?
Vero, Ezequiel, Acá, Rick, sí, dale, te escuchamos, Rick. no, acá hay un punto que para mí es clave en el desarrollo, y es cuando habla de la sexualidad, por eso, es para pensarlo, por ahí estamos ya hacia el final, pero cuando dice que la verdad es que de nada sirven todas las abstracciones una vez que lo sexual ha sido puesto como punto culminante de la síntesis, y que la tarea consiste naturalmente en incorporarlo a la esfera del espíritu. Eso me parece muy, muy potente como para pensarlo, que lo habíamos adelantado creo que con Cielo a buscar una vez que nos adelantamos en la lectura y yo lo había marcado, pero es para pensarlo, a mí me resulta muy fuerte. Sí, hasta conmovedor, porque plantea la idea de que, digamos, hay varias cosas. Cuando empezó leyendo Tincho, hay una parte donde plantea al principio de que la sensibilidad no es pecaminosidad, y que cuando se piensa la pecaminosidad o el pecado como una cosa neumática, dice, o sea, como si fuera solo una cuestión espiritual, que nada afecta a lo sensible, ¿no? Entonces no se está pensando efectivamente el pecado. Entonces acá, cuando él plantea la cuestión de lo erótico y de la sensualidad, de la sensibilidad y de cómo el amor, digamos, permite trascender e incorporar lo sensible a la esfera del espíritu, digamos, yo entiendo que lo primero que se me viene a la cabeza es cuando el apóstol Pablo plantea de que el pecado lo que hace es cauterizar la conciencia, ¿no? Vieron como una herida está cauterizada, uno pierde sensibilidad, ¿no? Y la conciencia cauterizada es una conciencia poco sensible. Es decir, lo poco que nos dejamos afectar cuando estamos sumidos en toda esa pecaminosidad. Lo pienso, por ejemplo, hay un autor judío muy interesante que plantea que el pecado más grande como pecado social es la pobreza, ¿no? La indolencia que nosotros como comunidad tenemos frente a la pobreza y los problemas que trae la falta de bienes materiales, es un tema muy interesante para pensar. O sea, cómo tenemos cauterizada la conciencia en relación a la dolencia que se produce el no poder tener lo mínimo indispensable para desenvolverse en la vida, ¿no? Digo, y estamos recontra indolentes frente a esa situación. Ya no es un problema mío, ¿no? Y pienso esto en relación a todo. Digamos, cómo la pérdida de la sensibilidad es un efecto del pecado. Me parece que eso es algo que está diciendo Kierkegaard acá. O sea, la sensibilidad no es pecaminosidad. En última instancia se ve afectada por la pecaminosidad. Pero si yo incorporo la esfera de lo sensible a través del amor cristiano, ¿no? al ámbito del espíritu, no solo no pierdo la frescura griega, sino que además gano, dice. Gano porque lo incorporo, recupero esa jovialidad, ese erotismo, digamos, a la vez que no pierdo el gran aporte que hace el cristianismo, que es el de la redención. Es decir, hemos vencido, nuestro Señor ha vencido el pecado y por medio de él podemos ser redimidos de esa situación de caída, ¿no? Pero en este punto él se detiene y está bien que Vigilio se detenga acá, ¿no? Está bien que se detenga. Siempre hace lo mismo, si prestan atención, en todos los capítulos hace lo mismo. Llega a este punto y dice, bueno, vamos a otra cosa. Por eso el capítulo 3, fíjense que quedó ahí en pantalla, la angustia como consecuencia de ese pecado que consiste en la ausencia de la conciencia del pecado. Porque él dice, si hablamos del pecado como algo que pasó hace 6.000 años y con lo que yo como individuo no tengo nada que ver, listo, ya está, se terminó el problema, no hay angustia, no hay nada. No hay conciencia tampoco. Y aparecen estos inventos del idealismo alemán de la conciencia pura del yo, que eso es lo mismo que no decir nada. Porque no existe una tal cosa como conciencia pura del yo. Porque el ego, acá también me gustó muchísimo esto, ¿no? De que el ego es confundir
lo universal en lo particular, ¿no? Sí, según eso. Por eso el ego no puede ser el pecado, o sea, o el egoísmo no es la causa del pecado, en última instancia es una consecuencia, es no poder distinguir lo universal de lo singular, ¿no? Bueno, no quiero monopolizar la palabra. Sí, Me re y gusta. aparte ya llegamos al límite de tiempo. Bueno, pero entramos más tarde hoy también. Sí, ahí hizo una pregunta José Miguel en el chat. No sé si la viste, Graciano, ahí. Y acá, ¿cómo se añade la sexualidad a la esfera del espíritu? Sublimándola. Y yo entiendo que es por la vía del amor, ¿eh? Yo no sé si sublimándola, sino incorporándola, no sé, es para discutirlo, porque es interesante. Pero yo lo entiendo como si fuera a ver, la pureza de un acto sexual, sin picaminosidad, porque está el amor, no sé. Es interesante, muy interesante. Lo deja abierto y me parece que está bueno para explorarlo. Me parece que está re bueno para explorarlo. Yo por lo menos me voy a dar a la tarea de repasar toda esta última parte para sacar, porque tiene muchas aristas. ¿Sí sé? A mí me hizo ruido un párrafo que dice, esto es lo maravilloso de la vida, que cualquier hombre, con tal de que se preste atención, sabe lo que las ciencias ignoran, puesto que sabe quién es el mismo. Y ahí lo compara con unas sentencias latinas de conócete a ti mismo y conoces a uno y conocerás a todos. Y me hizo ruido en relación a los juicios que tenemos de los demás, que siempre los hacemos en relación a nuestro conocimiento de las normas, que son lenguaje, pero no, el juicio rara vez se plantea en base a nuestro conocimiento de nosotros mismos, que si lo haríamos en base al conocimiento de nosotros mismos sería más empático. Excelente. Esa sentencia, sí, es espectacular. Esa sentencia de conócelo a uno y los conocerás a todos es un leitmotiv para Kierkegaard. Digamos, toda su filosofía de la interioridad, si se me permite el término, se plantea a partir de ese punto. Digamos, conoce a uno y los conocerás a todos, conócete a ti mismo, o sea, ir hasta el fondo de sí mismo, esto también está mucho en San Agustín, ir hasta el fondo de uno mismo te permite la conexión profunda con el otro. Y acá se produce, bueno, lo pude buscar, la psicología, hay todo un movimiento que se llama psicología transpersonal, que plantea cómo esta cuestión de trascender el ego, digamos, de llegar a ser sí mismo, el sí mismo es exactamente lo contrario al ego, porque es poner lo individual, lo particular como particular. Uy, Gallo, no sé qué pasó con tu conexión ahí. ¿O soy yo? Se cortó, ¿no? Bueno, no fue un artilugio mío para terminar, ¿eh? Pero... Ahí volvió. Ahí volvió. El Jitsi se aburrió de escucharme y me pateó. Está de mi lado. Trascendió. Trascendió. Bueno, Sí, no, bueno, ya podemos ir cerrando, pero pienso eso, ¿no? Digamos, acá hay conceptos muy interesantes para ir hilando que tienen que ver con el ego, a diferencia del sí mismo, ¿no? A diferencia del sí mismo, ahí hay algo que diferenciar fuertemente, y con la cuestión de la sensibilidad y del vínculo entre la sensibilidad y la espiritualidad, que para mí es profunda, es seria, y que busca, entiendo, Kierkegaard, hay una reconciliación, una recuperación de la sensibilidad como un ámbito en donde lo espiritual se puede desarrollar, no como un dualismo, ¿no? Muy típicamente griego, en donde el mundo de lo espiritual está peleado con el mundo de lo sensible. muy bonito todo. Me alegro tanto. Vamos a detener la grabación.